cierto, ahora somos 40 comunidades de autogobierno. 4 que tuvieron que ir a un proceso tortuoso ante los tribunales. 5 que han logrado integrar un acuerdo entre los cabildos y 31 comunidades que fueron a este proceso que establece la ley orgánica municipal. Quiero decirles, amigas y amigos, que es necesario entender que el presupuesto directo para las comunidades indígenas, y aquí lo recalco mucho, no es un tema de dinero, no es un tema de recursos, mucho menos podemos permitir que sea un tema de intereses partidistas. Es simplemente reconocer el derecho que les asiste a las comunidades a la libre autodeterminación, a reconocer sus costumbres, sus tradiciones, que sean rescatadas y sobre todo preservadas. Una visión donde la asamblea es la máxima autoridad, donde las faenas para realizar las obras son una forma de generar, de fortalecer y de crear comunidad. Eso es fundamental. No es un tema de pelear un recurso, es rescatar las tradiciones, la cultura, la forma de organizarse de las comunidades originarias. Cuando hablamos de Michoacán, presumimos mucho la cultura de nuestros pueblos originarios, la danza de los viejitos, los cúlpites. Hablamos de nuestra gastronomía y toda proviene de las comunidades originarias. Presumimos nuestras artesanías como michoacanos y todas vienen de las comunidades originarias. Eso es lo que interesa rescatar en este proceso del autogobierno. Por supuesto que hoy por hoy ya no son promesas ni esperanzas vagas, estamos hablando de acciones concretas que transforman la realidad de nuestras comunidades, mazahuas, náhuatl, mazatlicas, purépechas, otomíes, que enriquecen nuestro estado. Esta reforma no solo es un avance, sino también parte de esta continuación que nuestro gobernador viene impulsando desde hace varios años, que era legislador y que hace un año en el Plan Morelos lo estableció como un planteamiento importante y que por fin hoy se está haciendo realidad. Amigas y amigos, hoy no solo es la reforma legal, sino estamos construyendo un futuro más justo, un futuro que honre nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras lenguas, pero sobre todo nuestra forma de vida en las comunidades originarias. Enhorabuena, señor gobernador, mi reconocimiento, porque usted sabe que yo provengo de la meseta purépecha y usted, sin ser de un pueblo originario, es alguien que nos ha puesto el ejemplo de quienes sí venimos de un pueblo originario. Felicidades. Y por supuesto que Michoacán es mejor. Muy buenos días, con el permiso del Presidium, con el permiso de todos ustedes, compañeros, muchas gracias por escucharnos. Nosotros pensamos que un pueblo que no conoce y se reconoce en su pasado no es dueño de su futuro. Por eso pensamos que es preciso luchar a partir de la memoria histórica, compañeros. Y solamente voy a decir un ejemplo del por qué. Nosotros entendemos a la autonomía como una reivindicación histórica. Si ustedes conocen la historia, en Michoacán había un estado purépecha que tenía su propia organización social, política, económica, militar,
incluso sus propios dioses. Y había 200 señoríos locales, señoríos que tenían también sus propias atribuciones de autogobierno. Por eso nosotros pensamos que esto que hacemos ahora, o que andan haciendo ustedes ahora, es regresar a lo que hacían sus antepasados, compañeros, autogobernarse. Es mentira eso que dicen que no podemos, que no sabemos, que nos ven como permanentemente menores de edad. La autonomía es el camino, la lucha y el sueño de los antepasados. Ahora unamos el pasado con el presente. Pese a quien le pese, la autonomía, el autogobierno y el presupuesto directo llegaron para quedarse, compañeros. Muchos pueblos, generaciones y compañeros lucharon para que esto fuera posible. Es un proceso que en Michoacán por lo menos lleva 20 años. La primera comunidad autónoma fue con los compañeros de Murillo en el 2004. Es un proceso de larga data, compañeros. Y nosotros sostenemos que no pertenece a un pueblo, a un gobierno, a un consejo o a un colectivo. Es de todos y cada uno de los pueblos originarios, compañeros. En esta reforma nosotros propusimos algunas cosas y solamente voy a comentar una. Nosotros propusimos que el gobierno y el Congreso del Estado también entregaran el presupuesto directo estatal. Y nos dijeron que sí viene en la propuesta, pero únicamente viene para los autogobiernos. Se viene establecido que se va a entregar el presupuesto directo estatal para los autogobiernos. Nosotros llamamos de manera muy respetuosa al gobernador para que reconsidere que el presupuesto directo estatal debe entregarse a todos los pueblos y comunidades indígenas, compañeros, no solamente a los autogobiernos. Pedimos de su sensibilidad política para que se reconsidere. Ustedes saben que hay tres grandes fondos o tres fondos que al que pueden acceder las comunidades indígenas. El primero es el fondo municipal. En ese fondo, ya lo comentaron, hay 40 consejos de gobierno, pero solamente reciben la parte presupuestal local, municipal. Ahora, con la reforma al artículo 2 constitucional, también es posible el presupuesto directo federal y estatal. Y es preciso también que luchemos de manera conjunta para que esto sea una realidad, compañeros. Yo no les voy a hablar de lo que viene en la reforma constitucional. De manera muy respetuosa quiero también comentar de lo que no viene, y no como un reclamo, sino como un anhelo, compañeros, como una lucha. No viene, compañeros, la autonomía educativa. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la educación directa, a proponer sus planes y programas, y es necesario que también esto se establezca. No viene el reconocimiento al sistema de justicia de los pueblos indígenas, los jueces menores, los jueces tradicionales, y es preciso también que se reconozca, porque hay más de 200 jueces menores que están trabajando de facto en las comunidades, y es preciso reconocerlos, compañeros. Estos son los 4 grandes pendientes que hay y que debemos de luchar para que se realicen, compañeros. No hay victoria sin lucha, no hay derechos sin movilización, no hay esperanzas sin sueños. Finalmente, aprovechando que se encuentra aquí también el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, queremos pedirle, queremos solicitarle, recordarle que no hay un plan de justicia para los pueblos indígenas de Michoacán. Hay 17 planes de justicia a nivel de la República Mexicana. ¿Y por qué Michoacán no tiene su plan de justicia? Ya lo solicitamos,
que queremos también que haya un plan de justicia para todos los pueblos indígenas de Michoacán, no solamente para los autogobiernos. Nos gustaría que nos respondiera, que nos comentara qué pasó con este plan de justicia, por qué discriminan a los pueblos indígenas de Michoacán. Y bueno, para terminar, agradecemos al gobierno del estado que ha ayudado, coadyuvado a impulsar los autogobiernos en las comunidades indígenas. Muchas gracias, compañeros, y ánimo. Señor gobernador, gracias por la invitación y con el permiso de cada uno de los consejos, de cada una de las comunidades, del gobierno y de los diputados que están presentes, también los del legislativo, compañeros consejeros, presidentes, presidentas, con su permiso. Y saludar también al director general Adelfo Regino. Michoacán siempre ha embellecido cada una de las transformaciones. Tan es así que una de las ciudades capital de nuestros municipios a los que pertenecemos fueron quemados o fueron saqueados en cada una de ellas. Fueron nuestras comunidades las que volvieron a darles vida, fueron las que volvieron a repoblar. Por ejemplo, allá nosotros le llamamos la 3 veces heroica. En la primera ocasión, todos los españoles que estaban en esa época, que quedaron vivos, huyeron. Y fue nuestra gente de las comunidades que volvió a repoblar Zitácuaro y a darle vida después de ser quemada. En la Guerra de Reforma, la gran fuerza del ejército de los chinacos, encabezada por nuestros líderes locales, volvió otra vez a reverdecer la ciudad, a darle vida. Y lo más cercano que tenemos, que celebramos el día de mañana, la revolución. En nuestra región van a encontrar en cada poblado, en territorio, un bienes comunales y un ejido. El ejido es hijo del bienes comunales. Así es, con el mismo nombre. Todos nosotros los presentes tal vez tuvimos, en la mayoría, algunos tenemos la dicha de ser nietos o bisnietos de alguno de los revolucionarios o de algunos de los que acompañó todavía al general Cárdenas en su gobierno. Nosotros somos la memoria de ellos, somos el ejemplo. Por eso el autogobierno, que viene pegado con la cuarta transformación que arrancó antes, desde la experiencia de Durillo, Cherán, Pichátaro, Arantepacua, San Felipe los Herreros, Cheranasti, Santa Fe de la Laguna. Con estas comunidades surge el nuevo gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya también. Y nosotros vamos acompañando, porque la autonomía, los derechos ya conquistados, los derechos logrados después del sufrimiento de la persecución de muchos de nuestros consejos actuales, algunos tal vez procesados, otros inclusive encarcelados. Después de salir victoriosos, viene esta propuesta de reforma. Doctor Orlando, con el equipo Emancipaciones, ustedes arrancaron con esta propuesta. Felicidades. Y es así como esta propuesta fue creciendo.
y tuvimos foros. Nosotros en el Oriente tuvimos un foro, el pueblo Mazahua, el pueblo Tomí y algunos compañeros Matlatzinca de aquellas comunidades, para ver esa propuesta, porque ya veníamos de un proceso, el proceso que se desencadenó a nivel nacional con la reforma, con aquel paquete de reformas que presentó el expresidente Andrés Manuel, la reforma al segundo constitucional, y que nuestros diputados, diputadas aprobaron también, y que ahora con esta propuesta de reforma donde se va a restituir esos derechos que en otros tiempos nos arrebataron, que en otros tiempos nos quitaron, se van a restituir a nuestras comunidades y pueblos indígenas de Michoacán, por lo menos los principales: el derecho a ser sujetos de derecho público, a ejercer presupuesto, a la seguridad, a que nuestra asamblea sea reconocida como la autoridad suprema, que nuestro trabajo también, nuestra faena, sea reconocido como una parte de aportación, de organización y de trabajo. Es por eso que esta reforma viene a blindar lo que ya hemos logrado en Michoacán, lo que ya tenemos. Y qué bueno, aquí hay muchas comunidades que todavía no son autogobierno, pero aquí están sus jefes de tenencia, sus comisariados, que están en puerta. No hay una comunidad en Michoacán que no quiera ejercer el presupuesto directo y que no quiera autogobernarse. Todas están en la misma ruta, solamente que siempre están los caciques que dividen a nuestras comunidades, dividen a nuestros pueblos con dinero, con engaños, con politiquería. Esos siempre han existido. Por eso, hermanos de las comunidades que todavía no logran el autogobierno, no se preocupen, lo vamos a lograr. Siempre hemos repoblado las ciudades, siempre les hemos dado vida, siempre. Nahuatl es comunidad indígena, claro que sí. Paracho, Chinchota, Zacán, hasta Páscuaro se reivindica. Uruapan, toda su fundación, todo aquello que la embellece en sus fiestas, en sus tradiciones, es de las comunidades. ¿Y por qué no mencionar las otras del oriente o de la costa? Es lo mismo. El reconocimiento al autogobierno y al ejercicio del presupuesto es un rezago, es algo que estaba retenido, pero que ahora nosotros ya lo vivimos, y a nivel nacional esperamos también transitar. Michoacán tiene la responsabilidad histórica de seguir aportando a nivel nacional, de seguir animando a los otros estados, de dar ejemplo, porque Michoacán nunca se ha quedado parado en ninguna de las transformaciones. Michoacán siempre ha sido eje, y el que no tenga sangre en sus venas de transformador no debería de estar aquí. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque solamente los que hemos transformado México a través de la historia seguiremos soñando y seguiremos siempre sintiendo la cachetada dada a cualquier ser humano en nuestras comunidades y en nuestro pueblo, como lo decía el gran Che Guevara. Escuchemos la participación de la profesora Claudia Pérez Corillo en representación de las comunidades indígenas con autogobierno que integran el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas. Ucharlet, Manabuch, Purepich, Otomich, Masawich, Nawakari Aringan, Ucharwanako, Manusach, Kayasa, Yafi Huretik Mamshwaka, Kutayam, Mantu Kuritan, Yandach Mantu Kuritisaka, Parachinde, Iniciativa de Reforma,
paran, ha, magachuchawen paran. Para que la chamasuch, magachuchar tinka, uchar kuramuticha, shekas, esta chuchoka paras, escuchar wandak, uchar shukuparak, escuchar esta chnahasa chikuchar, uchar todo piel, kuchaka pararan, kucha hendechan, arien, shu, yases y jurídicos, para gachuchar, ukaparak, como pueblos originarios, como comunidades indígenas. Muy buenas tardes a la mesa del presidio, al gobernador, al subsecretario, al presidente del Honorable Congreso del Estado, con permiso de todos ustedes, autoridades de las diferentes comunidades que hoy nos acompañan, consejeros, jefes de tenencia, sus representantes o representantes de bienes comunales. Vamos a hacer hincapié en esta reforma constitucional. Esta reforma constitucional que hoy se presenta es un gran paso para los pueblos originarios del estado de Michoacán. El texto que hoy se presenta como reforma constitucional, es un gran logro de los pueblos originarios del estado de Michoacán, el cual llevaremos como batuta en las comunidades indígenas, pues no se ha forjado solo. Esta reforma no se ha forjado solo, compañeros, autoridades. Esta reforma se ha forjado en el 2011 con las lágrimas de las mamás que perdieron a sus hijos en Cherán. Se forjó en aquel abril sangriento en la comunidad indígena de Arantepacua. Se formó en la resistencia de San Felipe de los Herreros. Se formó en la lucha contra el crimen organizado de la cantera. Se ha formado con las guardias comunales de Jesús Díaz Sirio. Se ha formado con la agresión física y psicológica que sufrimos el año pasado, el 1 de junio, afuera del Congreso del Estado. Se ha formado con las comunidades del Frente por la Autonomía. Se ha formado con la comunidad de la isla de Janitzio, Angawan, San Ángel Surumucapio, Carapan, Cheranachicurín, Coire, Carpinteros. Se ha formado de la mano de nuestros abogados del colectivo Emancipaciones. Se ha forjado así, compañeros, en los juicios de Cherán Jeri y de Pichátaro, los cuales sentaron las bases para el reconocimiento del derecho al autogobierno y posteriormente se formuló y se impulsó la Ley Orgánica Municipal, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el Código Electoral y ahora esta reforma constitucional, que no solo representa la lucha actual de las comunidades originarias. Esta reforma representa años de resistencia de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, que con pies descalzos, analfabetas y sin una segunda lengua como el español, resistieron al olvido, resistieron a la marginación, resistieron a la discriminación y a la manipulación de los partidos políticos. Compañeros consejeros, compañeros autoridades, consejeras que hoy se encuentran presentes, ellos ya resistieron. ¿Quién nos toca hacer a nosotros? Nos toca avanzar. Y hoy, en este momento, hoy es el día, compañeros, avancemos.
al autogobierno y con las asambleas comunales, que son la máxima autoridad de nuestras comunidades. No hubiera sido posible esta iniciativa de reforma ni estos logros que hemos tenido como comunidades. Pero afortunadamente hemos tenido aliados, como el gobernador aquí presente, como el secretario de gobierno también presente, como el subsecretario, Por todo lo anterior, señor gobernador, solicitamos públicamente que el día que se discuta la reforma en la Cámara de Diputados, estemos presentes las comunidades indígenas. Nos sentimos con todo el derecho de estar presentes. ¿Por qué? No estamos pidiendo nada personal. Estamos pidiendo, o con eso pretendemos, la mejora de nuestras condiciones de vida. Pretendemos seguridad de nuestras comunidades. Pretendemos obtener justicia y dignidad para nuestras comunidades, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Las comunidades indígenas somos el vínculo con la naturaleza. Las comunidades indígenas, llámese Otomí, Náhuatl, Mazahua, Purépecha, somos los aliados de este estado. Somos pertenecientes a este estado y somos mayoría. Nosotros, con nuestra vestimenta, con nuestra cosmovisión, con nuestra lengua, formamos las comunidades indígenas, los pueblos originarios. Esta lucha no termina en esta iniciativa de reforma. Inició antes y seguirá después de la iniciativa de reforma. Huchar Wingapikwa, Huchar Wingapikwa, Huchar Wingapikwa, Huchar Wingapikwa. Montreal, Michoacán, Yamal Zacoxpox, Moy, Amahuitzán, Alfredo Ramírez Bedoya, Ñoncapsis a Dios, Oyam, Zacoy Zaxopma, Yom Hakundatek, Dios Cohuidup, Koduktekich, Vinzaldekich, Tegish Mrugich, Padiam, Timi, Timietz. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Quiero agradecerle de corazón al gobernador del estado de Michoacán, nuestro amigo y compañero Alfredo Ramírez Bedoya, por invitarnos a esta asamblea en el que se presenta la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, gobernador, por tomar la iniciativa. Michoacán se convierte ahora en la primera entidad federativa de nuestro país en dar este paso tan importante de armonizar su constitución y consecuentemente su ordenamiento jurídico en virtud
de la reforma constitucional al artículo 2. Y en este sentido también quiero agradecer la presencia del doctor Juan Antonio Magaña, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, porque hoy tendrá en sus manos la alta responsabilidad de reconocer por fin los derechos inalienables de nuestros pueblos aquí en el estado de Michoacán como un acto de elemental justicia. Y desde luego a ustedes, hermanas y hermanos, autoridades de los pueblos purépecha, náhuatl, mazahua, otomí y pirinda, aquí presentes a través de sus consejos comunales, jefes de tenencia, autoridades comunales y ejidales, y desde luego las instituciones y las organizaciones que han acompañado su justa y digna lucha. Yo quiero recordarles que hemos escuchado con mucha atención las palabras que aquí han expresado sus representantes. Y queremos decirles que a nombre del Gobierno de México, a nombre de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, compartimos plenamente sus causas y sus aspiraciones. Y quiero recordarles que en esta lucha que ustedes han describido, el día 5 de febrero de este año, el entonces presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió un paquete de reformas a la Constitución de nuestro país. 18 iniciativas de reformas a la Constitución y 2 a leyes secundarias. La primera de ellas fue el relativo a los derechos de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Hubiéramos querido hacerlo antes, pero ustedes saben que no estaban dadas las condiciones políticas, particularmente en el Congreso de la Unión, porque no teníamos simple y sencillamente la mayoría calificada. Pero ya en el último tramo de su gobierno y de cara a una elección federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión política de enviar esta importante iniciativa de reforma constitucional y otras de gran calado, que sin duda alguna, hoy lo podemos afirmar, le han dado un nuevo rostro, un nuevo espíritu, nueva alma al constitucionalismo mexicano. Después de un amplio proceso de diálogo en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y también del decidido apoyo de los congresos locales, yo quiero felicitar también aquí al Congreso de Michoacán por haber apoyado y respaldado esta importante reforma constitucional a nivel federal. El día 29 de septiembre, el Congreso de la Unión declaró la procedencia de esta reforma constitucional. Y en el último día de su gobierno, el día 30 de septiembre de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 2 de la Constitución Federal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Quiero decirles que el contenido fundamental de esta reforma, que marca un antes y un después a 200 años de existencia del Estado mexicano, es
el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este es el punto fundamental de esta reforma constitucional, que ahora sí nuestros pueblos sean considerados como sujetos titulares de un conjunto de derechos, con atribuciones y competencias públicas de autoridad. Este es el cambio fundamental. Y consecuentemente, la definición de un conjunto de derechos en virtud de su libre determinación y autonomía. En particular, el reconocimiento de sus formas de gobierno. Aquí ustedes han tenido un avance muy importante con el tema del reconocimiento de los consejos comunales. Aquí tenemos un paso emblemático con el reconocimiento de una forma de gobierno específico en el ámbito municipal, como es el caso del municipio de Cherán. El tema de la jurisdicción indígena, que también ha sido señalado esta mañana, esta capacidad que tienen nuestros pueblos de impartir justicia a partir de sus propios sistemas normativos. El reconocimiento del patrimonio cultural, la propiedad intelectual colectiva, que esto tiene que ver, va a ser un muro ante estos hechos y tentativas de adueñarse de manera ilegítima de los diseños y las creaciones culturales de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. El tema tan importante de la construcción de los modelos educativos. Es un tema que también se ha fortalecido con la reforma al artículo 3 de la Constitución mexicana que se ha hecho en el gobierno pasado. El reconocimiento del hábitat, de la bioculturalidad, de la integridad de las tierras y lugares sagrados, y un tema fundamental que es el reconocimiento ahora sí del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Esto es un conjunto de derechos, lo hago ahora de manera enunciativa y ejemplificativa, pero hay un conjunto de derechos relacionados con el hecho de que ahora nuestros pueblos y comunidades son consideradas como sujetos de derecho público y con el derecho fundamental de la libre determinación y autonomía. Y también este nuevo artículo establece un conjunto de deberes y obligaciones de la federación, las entidades federativas y los municipios. Yo quiero señalar en particular, además del tema del desarrollo comunitario y regional en particular, aquí cobra mucha relevancia en el estado de Michoacán, este deber de asignar presupuesto a los pueblos y comunidades indígenas para que lo puedan administrar y ejercer de manera directa. Esto cobra especial relevancia aquí con el trabajo que ha hecho el gobernador de Michoacán, con el trabajo que ustedes han hecho, hermanas y hermanos. Y así, un conjunto de deberes que estamos obligados a cumplir desde la federación, desde luego la entidad federativa y los municipios. Se fortalece el apartado C que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas. También se crea un nuevo apartado D para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas y de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana. Son pues algunos de los nuevos componentes que tiene esta histórica reforma constitucional. Y por eso, en su toma de posesión, el día 1 de octubre, por cierto, yo quiero agradecer a nuestras hermanas, a las mujeres de los pueblos indígenas de Michoacán, que estuvieron presentes el 1 de octubre,
particularmente de la comunidad de Cheranasi, que estuvieron presentes con nosotras en la toma de posesión y entrega del bastón de mando a nuestra presidenta constitucional. Y ella allí expresó, y lo voy a citar de manera textual, dice: estamos saldando las deudas históricas que teníamos con los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Se aprobó por unanimidad en el Congreso los derechos plenos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Nos va a tocar a nosotros hacerlo realidad. Y ese es el principal desafío que hoy tenemos en el ámbito nacional, la implementación de la reforma constitucional como una política de Estado. Eso es lo que estamos planteando a partir de 6 componentes. El primero de ellos es un tema básico, elemental, que tiene que ver con la traducción de la reforma a las 68 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, 5 aquí en el estado de Michoacán. Bueno, pues tenemos el compromiso para el día 10 de diciembre, es decir, en días próximos, la presidenta estará presentando la traducción de esta reforma a las 68 lenguas indígenas de nuestro país. El segundo tema tiene que ver con la elaboración de la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Tenemos para eso 180 días para que esta ley se pueda construir. Vamos a crear un comité técnico, vamos a hacer las consultas en todo el país, vamos a hacer 65 asambleas regionales en todas las regiones indígenas del país para que la presidenta esté en condiciones de enviar la iniciativa en el mes de febrero al Honorable Congreso de la Unión y en el mes de marzo el Congreso Federal esté aprobando esta ley en la materia. Desde luego vamos a hacer los foros que correspondan acá en el estado de Michoacán. También tenemos el desafío de armonizar el conjunto de las leyes secundarias a nivel federal. Hemos detectado por lo menos 50 leyes federales que hay que reformar. En una primera etapa estamos pensando en un conjunto de 20 leyes que habremos de reformar para el próximo año. También tenemos que reformar el marco institucional y las disposiciones administrativas aplicables en los diversos ámbitos y niveles. La reforma institucional, sin duda alguna, incluirá la revisión de toda la arquitectura institucional que tiene que ver con nuestros pueblos, con nuestras comunidades. Este es un desafío que tenemos. Y también es muy importante, un quinto componente, el tema de la asignación del presupuesto directo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y aquí, en este punto quisiera señalar los 3 componentes que ha definido nuestra presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de esta temática tan importante. Por un lado, la revisión del anexo transversal 10 del presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto federal tiene un anexo específico para nuestros pueblos, para nuestras comunidades indígenas y afroamericanas. Bueno, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos hecho una revisión de la metodología de este anexo y esto ha dado como resultado que en el proyecto que la semana pasada, el día 15 de noviembre, envió nuestra presidenta, haya un ascenso, haya un incremento considerable de este anexo transversal 10 que pasa de 150,000 millones de pesos a casi 220,000 millones de pesos, es decir, un aumento de casi 70,000 millones de pesos, que es el recurso que destina el Estado mexicano a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y un componente muy importante de esta nueva metodología y de las nuevas normas del PEP es que, en donde así corresponda, se tendrá que transferir los recursos públicos de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Eso es muy importante. El segundo componente que ha definido nuestra presidenta tiene que ver con la revisión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
el ramo 33 tiene este componente y se ha definido que se debe garantizar que por lo menos el 10% de los recursos de este fondo se destinen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Federal. Este es el segundo componente que, bueno, tendremos que revisar siempre en un marco de coordinación y respeto con las entidades federativas y con los municipios que así correspondan. Y un tercer componente que también aquí ya se señalaba es que hay el planteamiento de crear un fondo indígena, un fondo de los pueblos indígenas y afromexicanos. Se está pensando que este fondo esté en el ramo 23, que es un fondo que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es muy posible que con un capital inicial estemos empezando con este fondo en el año 2025. Se trata de que desde la federación se transfieran recursos públicos de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Lo estamos haciendo en el caso de la construcción de los caminos artesanales en diversas regiones indígenas de nuestro país. Y finalmente, un componente fundamental en esta estrategia pues tiene que ver con la armonización en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Y por eso pues celebramos, estamos con mucha alegría en nuestro corazón y pensamiento que pues estemos dando este paso tan importante aquí en el estado de Michoacán, poniendo en práctica este último párrafo del artículo 2 de la Constitución Federal, que afirma lo siguiente: las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las bases y mecanismos para asegurar la efectiva observancia de todo lo dispuesto en el presente artículo en sus respectivos ámbitos de competencia. Esto que se reafirma en el transitorio quinto constitucional. Y bueno, pues yo quisiera finalizar mi participación. Les pido una disculpa porque ya me extendí un poquito, pero era importante que ustedes sepan esta estrategia integral que tiene la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para implementar esta reforma constitucional, como ella lo ha dicho, porque podemos tener una muy buena reforma constitucional, pero hay el riesgo de que se quede ahí en el escritorio, de que sea letra muerta, y no queremos eso. Queremos que esta reforma constitucional sea letra viva y sea un elemento transformador en nuestro país. Y yo quisiera decirles que aquí en Michoacán, en esta iniciativa de reforma constitucional que se está planteando, pues es muy importante a nuestro juicio estar en armonía y en consonancia con esta nueva disposición constitucional del ejercicio directo del presupuesto público, que aquí hay ejemplos muy importantes. Hoy nuestro secretario de gobierno, pues a quien le agradezco que nos haya invitado, nos ha expuesto los importantes avances que se tienen con relación a las 38 comunidades que ya cuentan con presupuesto directo aquí en el estado de Michoacán. Y es importante que este avance se fortalezca y consolide en la norma constitucional. Y también este precedente que tenemos en Michoacán con relación al municipio de Cherán, que ha venido a innovar, diría yo, el marco constitucional municipal en nuestro país, porque sin ser otro tipo de municipio, sí ha reconocido y establecido características propias, como es el hecho de que tiene un consejo mayor, como es el hecho de que son nombradas en asamblea comunitaria, y como es el hecho de que están innovando en su forma de gobierno y también en el ejercicio del presupuesto. Por eso, en la iniciativa de reforma constitucional, a nuestro juicio es muy importante que se fortalezca este camino que ha abierto el municipio de Cherán. Y yo quisiera decirles
señor gobernador, señor presidente de la mesa directiva, que nosotros desde el Gobierno de México, por encargo de nuestra presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues estamos listos para acompañarnos en el proceso legislativo y en particular las consultas que habrán de celebrarse para que sea realidad esta norma constitucional. Y también, pues yo quiero informarles que hemos estado platicando con nuestra presidenta constitucional y estamos también en diálogo con el gobierno del estado para que en el próximo ejercicio fiscal podamos hacer realidad el plan de justicia para los pueblos indígenas aquí en el estado de México. Yo quiero decirles que nos hubiera gustado empezar antes, pero el presidente de México, en aquel entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión que había que empezar con los hermanos del pueblo yaqui y extendernos paulatinamente con otros pueblos indígenas del norte de nuestro país, porque la verdad están muy abandonados. No es lo mismo Michoacán. Yo celebro la apertura, yo celebro que aquí hay una mayor comprensión de la pluralidad, de la diversidad étnica, cultural y lingüística. Lamentablemente en el norte de nuestro país no ocurre eso. La discriminación y el racismo laceran de una manera muy profunda a los pueblos indígenas del norte, que además algunos de ellos, hay que decirlo, están en peligro de desaparición. Y por eso el presidente la misión de empezar los planes de justicia en el norte de nuestro país. Pero bueno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha tomado la decisión de ampliar estos planes de justicia y justo pues hoy pues le voy a proponer aquí a nuestro gobernador, a nuestro amigo y compañero Alfredo, que podamos firmar a la brevedad un convenio específico de coordinación para que de la mano el gobierno de México, el gobierno del estado de Michoacán, pues podamos responder a este reclamo de justicia de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Es el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias por acompañarnos, Adelfo, de verdad, por estar aquí con nosotros. Amigas, amigos de los pueblos originarios de Michoacán, aquí, en este recinto, en el Palacio de Gobierno, por supuesto que tenemos representantes de los 38 autogobiernos indígenas, de Cherán, pero también de las tenencias de las comunidades que, aunque no son autogobierno, son indígenas y tienen sus derechos, tienen derechos plenos, y esos derechos plenos están vigentes a partir de la última reforma al artículo 2 de la Constitución, donde ya tienen personalidad jurídica propia, donde ya tienen derecho al patrimonio propio, a la decisión propia. Este camino, hay que decirlo, efectivamente es una lucha centenaria de siglos, desde la conquista de los españoles, porque efectivamente aquí había pueblos, había naciones, había imperios, el imperio Urepuch, pero también había matlacicas, opilines, en la costa y en el oriente también tenemos mazahuas, opilines, náhuatl, y hoy están aquí todas y todos, acompañándonos en este momento que para mí es histórico, porque que llevemos a la Constitución de Michoacán estos sentimientos, estos anhelos, estos sueños, y los llevemos de la palabra a la escritura de la máxima ley que tiene nuestro Estado, que es la Constitución, es un gran paso. Por supuesto que nos estamos homologando, estamos tomando la armonía con el gobierno federal, con la Constitución Federal Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos. Eso
queda claro. Pero nuestra Constitución y esta iniciativa, que hay que decirlo, es una iniciativa común. Esta no es una iniciativa de los funcionarios del gobierno, no es una iniciativa de la ocurrencia de nosotros, es una iniciativa que está complementada con otras iniciativas de asociaciones, agrupaciones, gobiernos comunales, con autogobiernos, que llegaron al Congreso del Estado. Es decir, no es la única iniciativa que se ha presentado en la banda, pero esta toma en cuenta el sentir de todas y todos, de las comunidades y los pueblos indígenas de Michoacán. Quiero hacer referencia a esta reforma específicamente en el tema de que se establece con claridad la figura de gobierno comunal, es decir, el cuarto nivel de gobierno. Federación, Estado, municipios y gobierno comunal. El gobierno comunal puede tomar distintas formas, como el Consejo Mayor de Cherán, que es el único que actualmente tiene esa figura, pero no significa, y así lo dice la Constitución que hoy estamos proponiendo, que no pueda haber otros gobiernos comunales como el de Cherán, porque puede haberlos. Y también comprende este nivel de gobierno comunal los autogobiernos. También deja en claro que la autonomía, la autodeterminación es única de las comunidades y los pueblos indígenas. No deben interferir las autoridades, los ayuntamientos, los regidores, los diputados, los senadores. No, es un tema libre, independiente, autónomo la decisión que deben tomar las comunidades. No debe haber injerencia de los poderes públicos que se inmiscuyan en el tema de la decisión que deben tomar solo ustedes y nadie más. Eso también se establece en esta iniciativa de Constitución. Pero más aún, no nada más reconocemos en esta propuesta de iniciativa de Constitución el presupuesto directo, que ya es una realidad en Michoacán gracias a la ley orgánica municipal, pero es necesario que lo elevemos a un nivel de derecho máximo como es la Constitución. Ya varios de aquí ejercen el presupuesto directo y lo ejercen muy bien, mejor que otros. Así que mi reconocimiento a la honestidad, a la ética del manejo de los recursos públicos de las comunidades indígenas. A ver, levanten la mano los que forman parte de alguna comunidad que ya ejerce presupuesto directo en Michoacán. Bueno, pues ahora lo estamos elevando a la Constitución, el máximo ordenamiento, porque esta es una política de Estado, no es un programa social, no es un programa asistencialista, no, es una política de Estado, que es distinto. Nada tiene que ver con el tema neoliberal de las políticas públicas, no. Esta es una política de Estado, de la raíz de nuestro México, y la raíz está en los pueblos originarios, por eso son originarios, porque estaban antes que todos nosotros, y es el reconocimiento pleno en nuestra Constitución. Pero más aún, también en esta Constitución se establece por primera vez que todo aquel programa que tenga el gobierno del Estado para infraestructura social, obra pública, obra educativa o seguridad pública, lo administrarán ustedes de manera directa. Así que va a haber presupuesto directo estatal para las comunidades indígenas de autogobierno en Michoacán.
la pasión de Adelfo Regín, que nos explicó detalladamente el sentir del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que se lo agradecemos que se haya extendido, porque era necesario que conociéramos de viva voz la política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y miren, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un gran compromiso con las comunidades indígenas del país y de Michoacán, porque aquí en Chenamesticurí ella dio por más de un año su servicio social de doctorado. Entonces conoce el pueblo purépecha, conoce las comunidades indígenas de Michoacán, y eso nos alienta que estemos en el corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un aplauso a la presidenta de la República. También la reforma, es importante señalar, establece los derechos de participación, de ejercicio público de las mujeres indígenas, la paridad de género en las comunidades indígenas, el derecho de las mujeres. Porque necesitamos que haya más mujeres acá arriba con nosotros, ¿verdad? Ese es un pendiente que tenemos. Pero bueno, entiendo que en todos los consejos de autogobierno hay consejeras mujeres, pero yo espero que en un tiempo haya más mujeres acá, ¿no?, que hombres. Eso se establece en la Constitución también. Esta Constitución también establece el respeto, la promoción de las lenguas indígenas, que los documentos oficiales que tengan que ver con materia indígena estén en la lengua original para que se pueda aplicar de manera correcta. También establece el reconocimiento en materia educativa de que debe haber planes específicos educativos en base a los usos y costumbres, a la cosmovisión de los pueblos indígenas de Michoacán. Se establece también el tema educativo en la reforma que estamos enviando hoy al Congreso del Estado. Por supuesto que la lucha no termina hoy, ni el día que apruebe el Congreso del Estado, que espero sea pronto. Ahí vamos a ver quién es quién. Fuera máscaras. Ahí vamos a ver quiénes son los conservadores, derechistas, ¿sí?, los criollos trasnochados, los iturbidistas, ¿sí?, y vamos a ver quién encausa al pueblo indígena, a José María Morelos y Pavón, a Melchor Ocampo, a Juárez. Esta votación que van a dar en el Congreso va a ser muy interesante. Hay que decidir. Yo esperaría que tuviéramos los 40 votos a favor, pero no creo, porque hay resistencias del conservadurismo. Hay efectivamente que creen que se le están dando o abriendo las puertas en demasía a las comunidades, porque son conservadores. Esa es la realidad. Entonces esto nos va a servir muchísimo. ¿Quién es quién en el Congreso del Estado? Pero también quién es quién en los municipios. Porque esa reforma, como es constitucional, va a los municipios. Ahí también van a mostrar su verdadero rostro. Pero estoy seguro que vamos a ganar, que vamos a triunfar en favor de los pueblos y las naciones indígenas de Michoacán. Seguro estoy. Y por eso, mucha razón tiene quien me antecedió y dijo, la lucha va a continuar. Y sí es cierto, la lucha es diaria, constante.
no es un día sí y un día no, es todos los días para seguir avanzando, progresando. La cuarta transformación es eso. El segundo piso de la cuarta transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum es darle continuidad al impulso que le dio el presidente López Obrador a los derechos indígenas. Y con esto en Michoacán, yo me atrevo a decir que el Plan Morelos que lanzamos con ustedes hace un año se está cumpliendo y pronto aspiraremos a una cuarta república donde los derechos sean plenos para todas y para todos. Yo estoy muy satisfecho con ustedes, amigas, amigos de Autogobierno. Les voy a decir por qué. Hace 5 años, 6 años que se dio la reforma a la Ley Orgánica Municipal de Michoacán para establecer por primera vez en una ley de Michoacán, con nombre y apellido, Autogobierno. 3 supuestos directos. Y fue una reforma quizás muy simple, sencilla. Fueron 4 o 5 artículos. Pero mi felicidad, mi ánimo favorable es que no se quedó en letra muerta. Porque ¿cuántas leyes hay en México, en el país, que se quedan nada más en letra muerta? Que ni se vuelve a leer siquiera el artículo. Queda en el abismo, como en un agujero negro. Y esta ley no. Esta ley, estos derechos están vivos, están activos, están en movimiento, están en lucha. Y hoy tenemos 38 autogobiernos que ejercen y aplican esa ley. Y más que se sumarán. Eso estoy seguro, a que más comunidades se sumen, hagan uso de su derecho, hagan presente la prerrogativa que les da la ley. Pero eso ya es cuestión de ustedes, para organizarse, autogestionar. Por eso, amigas y amigos, yo quiero que hagamos el compromiso de promover el voto a favor de los diputados, de los municipios, de los ayuntamientos. Promovamos el voto a favor de esta reforma constitucional. Y más aún, después vendrá toda una serie de reformas legales secundarias a las leyes secundarias para que se apliquen. Por eso, a los pueblos indígenas, a las comunidades indígenas, cuenten conmigo como aliado en favor de la libertad y en favor de las comunidades y pueblos indígenas de Michoacán. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Por eso, amigas y amigas, que vivan los pueblos indígenas. ¡Viva! Que viva el autogobierno indígena. ¡Viva! Que viva Michoacán. ¡Viva! Muchas gracias. Solicitamos